estar todos juntos, conectados en esta noche. Esperemos que la mayoría de los hermanos que habitualmente nos conectamos también lo hagan para estar conectados con el Señor, más que conectados con el Zoom, conectados en el Zoom, para que estén conectados con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con la iglesia amada. Bueno, hermanos, a lo que vinimos, como dicen por ahí, a lo que vinimos vamos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de esta noche. Seguimos con nuestras enseñanzas de la edificación de la iglesia, una iglesia que va siendo edificada en el Señor, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento bíblico, el conocimiento que el Espíritu del Señor nos va dando. Yo creo, hermanos, iglesia amada, que ha sido una tremenda bendición hasta el día de hoy, todo lo que hemos podido ver, todo lo que el Señor nos ha venido hablando, todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, ha sido una tremenda bendición para la vida de cada uno de nosotros. Siento, hermanos, que hemos sido edificados, siento que hemos sido consolados, siento que hemos sido confortados por el Señor, por su palabra. Siento eso, hermanos, que el Señor en todo momento nos ha ayudado. El Señor en todo momento nos ha guardado, ha estado con nosotros. Entonces, qué bendición que a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones que se puedan estar viviendo, como decía la semana pasada, Dios está ahí, Dios está ahí. Y hoy vamos a mirar, hermanos, vamos a continuar viendo una palabra que nos sirve a todos nosotros como iglesia y es acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar de ello. ¿Para qué son los dones espirituales? Vamos a adentrarnos en esto bien especial, hasta donde el Señor nos permita, pues, hablarlo con la ayuda del Señor. Para poder empezar a leer la palabra, vamos a orar y vamos a decirle también al Señor en esta oración que nos hable, que nos enseñe su palabra, que nos dé el entendimiento para conocer esta palabra, para saber lo que Él quiere a través de los dones espirituales que da la iglesia, los que tienen los dones espirituales, lo que deben hacer. Que el Señor sea guiándonos en todo para usar bien esas armas que Él nos da. Señor Jesús, invoco tu nombre, Señor, en este momento y te pido, Señor, que uses mi vida en esta noche para que tu palabra sea edificada, edificando a la iglesia, Señor, para que tu palabra edifique a la iglesia, para que tu palabra conforte a la iglesia, para que tu palabra se haga viva en la vida de cada uno de los hermanos, de los que están conectados en esta noche. Glorifícate, Señor, como solo tú lo sabes hacer, que seas tú, Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, hablando a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer en el nombre de Jesús esta versión de la palabra, que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió,
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el que subió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo pasaje, ya unos días atrás lo habíamos tocado, lo habíamos hablado, pero tremendo pasaje, el cual nos enseña para qué Dios puso ministerios a través de Cristo, cómo constituye los ministerios en la iglesia. Y quiero empezar desde ahí, mi hermano, mi hermana, porque si vamos a hablar de los dones espirituales, primero tenemos que entender algo. Los dones espirituales son esas habilidades, son esos regalos que Dios, a través de su espíritu, le otorga, le da a la iglesia, a su cuerpo. Recordemos que el cuerpo de Cristo está constituido por muchos miembros y cada miembro tiene funciones diferentes. O sea que a cada miembro de la iglesia, a través del Espíritu Santo, nuestro Señor da dones, o sea, da habilidades, da esos regalos. Pero la pregunta del millón, ¿para qué sirven estas habilidades? ¿Para qué sirven estos regalos? Pues una habilidad pues sirve para hacer algo de una manera hábil, sirve para algo importante, ¿cierto? Un regalo, algo precioso que se nos da, en este caso los dones, tienen un objetivo principal. Y el objetivo principal es la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo principal de los dones espirituales. El objetivo es que a través de los dones espirituales, el Señor da a la iglesia por su espíritu, porque los dones vienen por el espíritu del Señor, Él los da. A través de estos dones, su iglesia en general pueda ser edificada, o sea, pueda seguir construyéndose como iglesia, pueda seguir creciendo como iglesia. Los dones espirituales, hermanos amados, son bien importantes en el movimiento de la iglesia del Señor. Una iglesia sin dones espirituales es una iglesia que muy posiblemente se puede ir estancando en su crecimiento. No se puede dejar el fruto espiritual, de eso hablaremos después, aunque aquí ya se ha hablado mucho del fruto del espíritu. Pero los dones espirituales son esas armas. Los dones espirituales son esa herramienta que Dios le entrega a la iglesia para que avance, para que crezca, para que contrarreste aquellas situaciones, aquellos ataques y todo lo que se pueda venir para la iglesia, para que siga en un crecimiento como iglesia, como cuerpo, para que se ayude mutuamente entre cada miembro de la iglesia. Los dones espirituales sirven para todo eso. No es que sea lo más importante, porque hay muchos que han tenido habilidades como dones espirituales, pero no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso lo veremos más adelante también. Entonces, dentro de todas esas habilidades, o dentro de todos los dones que el Espíritu da a la iglesia del Señor, para edificarse, también podemos mirar lo que acabamos de leer, que el mismo Señor, a través, dice el versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo, y uno de los dones del Señor Jesucristo es salvar al hombre, salvar la humanidad, salvar a los pecadores.
Y para eso, amén, ahí está, gracias Pastor Omar, ahí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo puedo decirlo, hermano, en esta noche con confianza, que ese don principal es salvación, salvar al hombre. Ese es el don principal. Y para poder salvar al hombre, cuando el Señor sube a los cielos, después de que desciende, hace el trabajo, va a las partes profundas de la tierra, toma cautiva la cautividad y sube a los cielos con poder, con victoria, porque tiene las llaves del Hades, ¿cierto? Tiene la victoria en sus manos. Dice la palabra que para poder que ese don de Cristo también sea efectivo en la tierra, él mismo, el mismo Cristo, para poder salvar al hombre, constituye entonces en este caso a unos hombres con unas funciones específicas. En este caso dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Versículo 11, perdón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios que estamos mirando que Jesús mismo constituye para, como en el versículo 10 dice, el que subió, sube por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y yo pienso en esta noche que para llenar toda la tierra de su gloria. Pero para eso, y por medio de su gloria, por medio de su presencia, tiene que hacerlo a través de la iglesia, y en este caso principalmente a los que había dejado a través de esos hombres llamados apóstoles en el principio de la iglesia. Y lo hace, ¿por qué? Porque por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los evangelistas, por medio de los pastores y maestros, iba a llegar a todo lugar, a todo rincón de la tierra y llenarla con el poder del evangelio, con su gloria y con la salvación a todo aquel que creyera. Pero mire, algo bien importante, estos hombres que estoy hablando ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos hombres son dones espirituales que el Señor deja para su iglesia. O sea que en la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando inician la iglesia primitiva, eran ese don espiritual que el Señor les había dejado a cada uno de los que iban siendo integrantes de la iglesia. Pero ese don espiritual es un regalo para la iglesia, tenía una función específica y era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para la obra del servicio, para la obra que el Señor ha constituido como iglesia, para la iglesia, para perfeccionar a cada hombre, a cada mujer que fuese llegando, que se fuese acercando, que fuese parte de la iglesia. Estos hombres tenían la misión de perfeccionar, porque eran los hombres don. Recuerden esa palabra, hombres don, o hombres dones, los cuales el Señor lo había puesto para perfeccionar. Por eso no cesaban de enseñar la palabra, no cesaban de entregar la palabra, de hablar el evangelio y de enseñarle a la iglesia todo lo que tenían que enseñarle. Pablo, ¿quién era? Pablo era un hombre don para aquellas iglesias las cuales él sirvió como perito arquitecto, poniendo el fundamento que es Cristo en esos lugares. Y no solo ponía el fundamento que era Cristo, sino que también les enseñaba, los exhortaba, los conducía a través de la palabra del Señor, los iba conduciendo para que llegaran hacia la meta. Ese era el trabajo de los apóstoles, pero también de aquellos profetas que profetizaban, que hablaban la palabra de verdad, que entregaban la palabra genuina del Señor.
los evangelistas que llevaban el evangelio para que las almas escucharan, entendieran esa palabra de buena noticia, esa palabra nueva para muchos y pudieran llegar al Señor. Y esos pastores que iban ubicando en los diferentes lugares en donde se iba constituyendo una iglesia. Recuerden que los apóstoles comienzan el trabajo como fundadores y hombres que llevaban fundamento, y cuando colocaban este fundamento y llegaban almas en ese tiempo primitivo, pues comenzaba a crecer de tal manera la iglesia del Señor, que de ahí mismo, de ese remanente, se levantaba un pastor y dejaban a alguien como pastor para ellos seguir su misión de apostolado, para ellos seguir predicando en las diferentes ciudades, aldeas donde tenían que ir. Y el pastor tenía que quedarse en aquel lugar donde lo dejaban los apóstoles. ¿Para qué? Para cuidar, para alimentar, para estar pendiente de las ovejas, para hacer un trabajo pastoral. Todo lo que un pastor de ovejas hacía, hablándolo naturalmente, porque ahí se toma la analogía del pastorcito que estaba en la montaña cuidando las ovejitas, guiándolas callado, pues de ahí toma el Señor también esa analogía para explicar el trabajo que iban a hacer los pastores. Y ese es el trabajo de un pastor, estar pendiente de las ovejas, cuidar las ovejas, guiarlas con su voz, llamarlas y ellas van siguiendo, estar pendiente que todas estén en el redil, que ninguna esté enferma, y si alguna está enferma, vendarla. Ese es el trabajo. Y el maestro también para seguir edificando, para seguir enseñando, para seguir fundamentando. Oiga, 5 ministerios, los cuales vemos también. Aparte de decir que son ministerios constituidos por el Señor, podemos decir que son habilidades que Dios puso en estos ministerios, dones, hombres, los cuales se llaman para ser ministros en cada ministerio específico, pero también tienen el don, o sea, son un don de Dios para la iglesia, con el fin de perfeccionarla. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. Aquellos hombres y mujeres que se apartan del pecado a través de la predicación del evangelio y llegan a la iglesia y caminan con el Señor. Y en su caminar, pues necesitan perfeccionamiento. El pastor, escúchame, no es que sea el que te perfeccione, no, sino que es el hombre don de Dios para que a través de ese hombre don, el Señor usa a los pastores para perfeccionar. Es el Señor el que perfecciona por su palabra, con su palabra y a través de su espíritu, pero usando el hombre don. Ese es el orden que comienza el Señor a hacer. Y también dice en el versículo 12, para la edificación de el cuerpo de Cristo. Para la edificación de el cuerpo de Cristo. El versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire lo bonito, hermano, cuando uno puede entender, y en este caso, y lo decimos siempre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, el pastor Omar, mi vida como ministro, nosotros sabemos muy bien para qué Dios nos ha llamado, por qué Dios nos llamó y a qué Dios nos llamó. Y como sabemos esto, no cesamos de trabajar para esa obra. No cesamos de entregar la palabra del Señor a la iglesia. Ahí está, a fin, mire el fin. O sea, hermanos, y quiero empezar por acá, porque es que es necesario empezar por acá, porque es el orden de ese fundamento en el cual nos estamos edificando de apóstoles, ¿de acuerdo? Edificados en el fundamento de apóstoles. Pues ellos tuvieron que haber hecho esto porque eran dones que Dios repartió a los hombres. Hay gente que dice, uy, no, los dones son el don de lengua, el don de interpretación. Ya vamos para allá. Pero el texto está hablando de esos hombres dones que Dios puso en la iglesia para perfeccionar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para perfeccionar, para perfeccionar. Recuerde esa palabra, iglesia. Perfeccionar a los santos. Y alguien dirá, ¿y a los no santos? No, los no santos
son aquellos que apenas están llegando al camino del Señor, aquellas personas que están en el mundo. Ellos necesitan es conversión, transformación, y después de que son transformados, sacados del mundo con el poder del evangelio, llegan a la iglesia, se fundamentan, se constituyen iglesia, y ahí sí se van perfeccionando con la palabra, a través de la palabra, y el Espíritu del Señor lo va perfeccionando para la obra del ministerio. Por eso una persona cuando llega a la iglesia no debe pretender a los 8 días estar sirviendo. No, señor. Debe esperar su perfección en lo que Dios quiere perfeccionarle para el trabajo que va a hacer en el ministerio del Señor o en la obra del Señor y en la edificación del cuerpo de Cristo. Es bien interesante eso. ¿Por qué lo digo? Porque, iglesia, tú debes saber que tus pastores, los ministros que Dios puso aquí en la iglesia, estamos para perfeccionar a los santos. Para eso está. Y no nos cansamos. Alguien puede pensar, uy, los pastores no se cansarán. No, yo sé que el pastor Omar y yo estamos cansados de hacer, porque para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Por eso debes entender que Dios puso hombres dones en la iglesia. Llama a tu pastor, habla con tu pastor, cuéntale tus situaciones a tu pastor, pídele a tu pastor que ore por ti. Hermanos, no porque seamos nosotros, no porque sea el pastor Omar Cardona, el pastor José David, lo hagan, no. Es porque el orden de Dios es que Él nos puso, Él nos constituyó ministros, pastores, para perfeccionarte. No somos nosotros los que te perfeccionamos, es el don de Dios que hay en nosotros, el cual Dios mismo usa nuestras vidas por medio del don para perfeccionarte. Entonces, habla con tu pastor, llámalo en una situación cualquiera que sea y deja que tu pastor te hable. Ahí está el pastor Omar. Pueden llamarle, pueden hablarle, pedirle el consejo que necesiten, porque Dios le va a usar para tu perfección. Aquí estoy yo, pueden llamarme, pueden consultar, porque Dios me irá a usar para tu perfección y para tu edificación. Y a través de los cultos, a través de los servicios, igual. Por eso te conectas para tu perfección. Uno no se conecta o uno no escucha la palabra para decir tan bonito que estuvo el culto, tan bueno que hablaron. No, eso no sirve de nada. Que se hable bonito y que se hable muy bueno no sirve de nada. Aquí lo que sirve es que la palabra que se predique en la mañana, en la tarde, el día que sea, hermano, sea una palabra que perfeccione tu vida, que lleve tu vida de aumento en aumento, que te haga crecer como hijo e hija de Dios. En el nombre de Jesús se lo digo. Entonces, cuando entendemos esto, comenzamos a valorar. Yo no sé por qué, les digo que tengo un bosquejo y de todos los dones espirituales de la iglesia, pero el Señor por algo me está diciendo que entre aquí. Comenzamos a valorar los hombres don que Dios puso en la iglesia. Pastor Omar, si puede ponerme ahí Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mire lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros como iglesia
entendemos, porque vamos a hablar de bien los dones espirituales, pero estoy empezando de acá, después le vamos a desglosar cada don espiritual con la ayuda del Señor. Pero cuando entendemos los dones espirituales y esos dones que el Señor reparte aquí en la tierra y en específico para la misma iglesia, ese hombre que sería en este caso tu pastor, tu ministro, comenzamos a entender muchas cosas, hermanos, que de pronto antes no entendíamos. Y dentro de eso hay algo bien especial. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire, acordaos de vuestros pastores. Acuérdense, tengan memoria de esos pastores, en este caso sus pastores, que os hablaron, que os hablan, porque le estamos hablando la palabra de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que la iglesia debe entender, para la edificación propia de la iglesia debe entender que tienen puestos por Dios hombres dones. En este caso, la iglesia bíblica, fundamento apostólico, y no es que yo quiera hablar del pastor Omar y de mí, seguro que no, quiero hablarles de lo que dice la Biblia, pero en este caso, la iglesia bíblica, fundamento apostólico en Cali, tienen dos hombres dones espirituales que Dios puso en la iglesia a fin de perfeccionar la iglesia, los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Y estos hombres, dice la Biblia, nosotros te predicamos, iglesia, la palabra, y tú debes recibir la palabra que Dios te habla, llevarla a tu corazón y vivirla. Por eso dice, acuérdense de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, que les hablaba. Cada que usted se encuentre en una situación difícil de su vida, ¿qué es lo que usted se debe acordar? De la palabra. Pero esa palabra usted se debe acordar porque decir, ay, el pastor Omar un día estaba hablando de cómo resistir al diablo. Yo me acuerdo de los devocionales tan buenos que hemos tenido con todas las enseñanzas que el pastor nos ha dado. Y mire, en un momento en donde usted tenga que resistir al diablo, usted va a decir, uy, Señor, ¿cuál es la palabra que me tengo que acordar? Y el Espíritu le va a acordar, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ay, ya me acuerdo, el pastor Omar un día enseñaba en un devocional cómo resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y ahí mismo usted se arma de esa palabra, toma valor y toma esa palabra para su vida, porque se acordó de la palabra que su pastor un día le enseñó. ¿Y sabe qué va a pasar? Esa palabra que no es la de su pastor, es la palabra de Dios, te va a ayudar en tu situación, te va a ayudar a salir de la tentación, te va a ayudar a salir de la situación en la que puedas estar, porque el enemigo te tenga acorralado. ¿Y por qué te va a ayudar? ¿Porque lo dijo un hombre? No, porque el hombre que lo dijo es el hombre don de Dios, que Dios puso en la iglesia a fin de perfeccionar tu vida. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ay, que tengo una situación en la casa. Y esta situación, tengo algo contra mi pariente, tengo algo contra mi familiar, no lo quiero ver ni en pintura. Pues el Señor te va a decir, acuérdate de lo que te enseñó tu pastor también un día, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Ay, sí, un día lo escuché y usted se toma de esa palabra y comienza a vivirlo. Hermano, es que nosotros predicamos es por eso. Porque tú tienes que recibir esa palabra, acordarte de la palabra y vivir la palabra. Pero a veces predicamos, suena bonito, gloria a Dios, y se olvida la palabra. No. Esa palabra tenés que acordarte de ella en un momento específico de tu vida. Y entonces vas a ver a alguien con necesidad de los miembros de la iglesia, o aún
alguien que no pertenece a la iglesia, un vecino, un familiar, un amigo, una persona que nunca has visto en tu vida y lo ves con una necesidad. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Acordarte de la palabra. Cuando el Señor te decía, si ves que tu hermano padece necesidad y cierras contra él tu corazón, como el amor de Dios mora dentro. No, yo tengo el amor de Dios y me acuerdo de las palabras que me hablaron los pastores, que es la palabra de Dios. Y claro, ellos son hombres, don de Dios, que Dios puso. Pues yo creo eso y lo vive, hermano. Vea, ¿sabe qué va a pasar con su vida? Recibe bendición. Recibe bendición de Dios. Recibe el respaldo de Dios. Ay, en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, en un momento no sé qué hacer, Señor. Siento que todo me está acorralando, Señor, ayúdame, ¿qué hago? En las situaciones en el trabajo, la situación en el hogar, la situación con la familia, la situación con mi salud, yo qué sé. Ahí, Señor, te dice, acuérdate que un día tus pastores te hablaron de la fe, de la confianza, ten fe en el Señor que pudo rescatar tu vida, pudo rescatar tu alma, pues Él mismo te guardará, Él mismo te ayudará, Él mismo está contigo como poderoso gigante. ¡Wow! Se acuerda uno de la palabra que nuestro pastor nos enseñó. ¿Por qué lo debe hacer así? Porque son estos hombres dones que Dios repartió a la iglesia. Vuelvo y se lo leo. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, palabra del ministerio. Esos que constituyó son los que en hebreo dice, acuérdate. Mire, ahí está. A uno los constituyó apóstoles, devuélvalo, pastor. Ahí está. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y antes, el verso antes decía, subiendo a lo alto, bueno, primero descendió, llevó cautiva la cautividad y subiendo a lo alto, repartió dones a los hombres. Ahí está, versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el 8 dice, subiendo a lo alto, donde subió, llevó cautiva la cautividad, que llevó cautiva cuando bajó, y dio dones a los hombres. Y ahí ya dice en el versículo 11 cuáles son los dones: pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, con el fin de perfeccionar la iglesia. Acuérdate. Oiga, yo no sé, le digo, aquí tengo todo mi bosquejo, mi hermano, este es el primer punto del bosquejo, pero siento de parte de Dios, se los digo de verdad, que es que el Señor le está hablando a la iglesia en esta mañana, que se acuerden, acuérdense, tengan memoria de lo que sus pastores le han enseñado. Acuérdense, iglesia, hermanitas, amadas hermanas de la iglesia, acuérdense de todo lo que sus pastores le han venido enseñando. Amados hermanos, acuérdense de todo lo que sus pastores les han venido enseñando, porque han hablado la palabra de Dios, y consideren cuál haya sido nuestra conducta e imiten nuestra fe. Pero vamos a leer otro versículo, Pastor Omar, en el mismo Hebreos 13, versículo 17, si me lo puedes poner también, te agradezco. Versículo 17. Ahí está. Súbalo un poquitico. Dice así el versículo 17. Ahí está. Obedeced. ¿A quiénes? A vuestros pastores. Y sujetaos a ellos.
Mire cómo viene diciendo, a esos pastores que han hablado la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Cómo usted puede obedecer a esos pastores? Haciéndole caso al pastor, vea, vaya a la tienda y tiene, no, obedeciendo la palabra de Dios que está hablando el pastor, usted está obedeciendo a ese pastor que le está hablando la palabra de Dios. Y ahí por ende obedeces a Dios. Obedece a vuestros pastores. Lo que su pastor le ha enseñado, esa palabra que ya se ha acordado, esa palabra que se tiene que acordar para un momento específico, obedézcalo en el nombre de Jesús. Obedeced a vuestros pastores. Y aparte de obedecerles, o sea, haciendo la palabra que le ha predicado sus pastores, dice, sujétese a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted sabe qué es velar, hermanos? ¿Qué es velar? De alguna manera es pasar noche entera en vigilia, en cuidado. Por ejemplo, cuando a un muerto lo velan, ¿no? Todo el mundo va y acompaña sin dormir, está la noche entera acompañando al muerto en su funeral. Cuando alguien está vigilando un sector, dicen, pasó la noche en vela, como si en medio de la oscuridad necesita una vela para estar pendiente de todo lo que vaya a buscar. Pues, ¿cómo le parece que nosotros no necesitamos una vela? Nosotros tenemos ya la luz que Cristo nos ha dado y es la luz de Cristo en nosotros, pero como ministros velamos por la iglesia. Oramos por la iglesia. Estamos pendientes de la iglesia. Clamamos a Dios por la iglesia. Así que le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Usted puede estar tranquilo y tranquila en el nombre de Jesús, se lo digo como iglesia, porque cuando usted duerme, cuando usted se levanta y cuando usted está trabajando, sepa que hay ministros en esta iglesia en donde usted hace parte de la iglesia que velan por su alma, que claman a Dios por su alma, que ruegan a Dios por su alma, que le oran a Dios por su alma, por su vida, para que Dios le bendiga, para que Dios le ayude, para que Dios le guarde, para que Dios esté en todos los momentos buenos, pero también difíciles contigo, para que Dios te muestre las salidas en los momentos de las aflicciones, de las tribulaciones, para que Dios sane tu cuerpo en la enfermedad, para que Dios provea en tu familia lo que necesites. Aquí están tus ministros, aquí están tus pastores velando por vuestras almas. ¿Por qué velamos por vuestras almas? Ahí está el texto. Porque tenemos, dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense un pastor en la presencia del Señor diciendo, no, Señor. No, Señor, mire este hermano, mire, están quejándonos. Qué duro sería, ¿no? Moisés le tocó duro con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel murmuraba en contra de Moisés. Pero al contrario, por ahí Moisés le decía al Señor, Señor, no, como que no le hagas caso, Señor. No, hablan lo que no saben, Señor. Y el Señor se airaba en ese pueblo. No. Aquí están unos ministros, hermanos, que oran, claman y velan por vuestras almas, no para quejarnos delante de Dios, sino para decirle, Señor, ayúdalos, Señor. Si hay alguien débil en la fe, flaqueando, Señor, ayúdale, levántalo, ayúdale a caminar, ayúdale a seguir adelante, Señor. Ayúdalo. Pero también, ¿sabe qué necesita hacer la iglesia? Versículo siguiente, el versículo 18 dice, orad por nosotros. Mire, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orad por nosotros. La iglesia debe orar por esos hombres
dones. Y no lo estoy diciendo, hermanos, porque nos creamos las últimas Coca-Colas del desierto. Lo estoy diciendo porque es que es la realidad de la palabra. Aquí hay muchas personas que algún día, yo sé, algunos que están aquí, van a estar frente a una iglesia ministrando y van a vivir cantidad de situaciones en las cuales van a necesitar la oración de la iglesia. Van a necesitar que la iglesia ore por sus pastores. Unos hermanos y unas hermanas que día y noche clamen por esos ministros que Dios ha puesto para que le den ese alimento espiritual a la iglesia. Esos ministros que Dios ha puesto como hombres dones para la iglesia, para perfeccionar a la iglesia. Una iglesia que ame primeramente a Dios, pero también una iglesia que ame a esos hombres dones, ame a sus pastores, respeten a sus pastores, se sujeten a sus pastores y obedezcan la palabra que sus pastores le hablan. Recuerden, recordad lo que vuestros pastores os han hablado. Recordad. Y si lo recuerdan, obedezca a sus pastores. Pero lo llevo en el sentido, obedezca a esa palabra que el Señor a través de sus pastores les ha venido hablando, les ha venido enseñando. Yo creo, hermanos, que si nosotros hiciéramos un recuento escrito y llamáramos a los hermanos de la iglesia, hermanos, los que han apuntado los cultos, las enseñanzas, los que han apuntado esas palabras que les han parecido a ustedes más relevantes, esas palabras que les quedó en su conciencia, en su mente, vamos a traer todas esas palabras y haríamos un tremendo libro ya. Porque son 4 meses, día a día, desde esta pandemia. Y antes de la pandemia, 3 años y pedazo, predicando y enseñando. Y ahí es donde la iglesia tiene que recordar todo lo que Dios te ha hablado. Porque es la única manera para que aproveches bien esos dones espirituales que Dios te entregó, iglesia, para tu edificación, para tu formación, para tu crecimiento. Escuchar con atención la palabra de Dios. Mire, nosotros como iglesia tenemos un privilegio en este momento bien grande, hermanos. ¿Y sabe cuál es? Que esta pandemia nos abrió una puerta como iglesia, nosotros la iglesia bíblica, y la puerta que nos abrió fue una puerta de predicación más intensiva que la de antes. Antes teníamos la puerta de predicación unos días específicos y un horario específico. Pero si ustedes notan, ahora estamos por medio de esta pandemia, a través de este mecanismo de Zoom, como una familia más unida, ¿cierto? Yo así lo siento, mire, yo de pronto no los estoy abrazando, pero todo, yo creo, hermanos, que yo me dejo de conectar 2 días, no, 1 día. Y a mí me van a hacer una falta ni la tremenda, hermanos. Yo ya veo siempre, por ejemplo, el hermano Ever, le agradecemos porque siempre prende su cámara y es uno de los objetivos que siempre hemos querido, que prendan su cámara. No para ver si están ahí, sino para vernos, hermanos, para saber que están ahí con nosotros y que nos gozamos con la palabra. Qué bendición, porque a veces uno se siente solito en esta pantalla. Pero ahí está la hermana Yelita, cuando Floriberto iba, también siempre prendía su cámara. Ahora ya tiene wifi. Esta mujer y el hermano Daniel van a tener para escuchar culto en la mañana, en la tarde, en la noche, discipulado. No, mejor dicho, hermano. Ve ahí la hermana Carmenza también. Y todos los que en momentos dados han prendido sus cámaras, los bebés, y como obedecen a sus pastores, ya están prendiendo cámaras. La hermana Gladys, bueno, que la hermana Gladys yo la tengo cerquita, ella es mi madre, pero igual, yo aquí en este Zoom, a través de esta plataforma, y yo sé que el pastor Oma lo mismo, nos sentimos hermanos unidos como una familia. Como una familia. De pronto hay algunos que no se pueden conectar todos los días, pero somos una familia. Mire, la hermana Luz Daneri. ¿Dónde está la hermana Luz Daneri? En España, hermano. Al otro lado, no del charco, al otro lado del mar. Eso hay que pasar mar, océano, venteado, hermanos, para llegar allá. Pero cuando se conecta, dígame si usted, cuando ella se conecta y habla, no la siente como si estuviera ahí cerquita. Igual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido este mecanismo. Mi esposa, cuando habla,
con ustedes cuando les ha enseñado, la niña también. O sea que todos podemos sentirnos unidos como una familia en el Señor. Entonces, una bendición es una puerta que Dios nos abrió para recibir esa palabra. Y aquí ustedes tienen dos pastores que se han dedicado mañana, tarde, noche, lo que sea necesario, a entregar palabra. Y esa palabra, usted, mi hermano y hermana, debe estar acordándose constantemente de la palabra. No es conectarse por conectarse, es acuérdese de la palabra. Piensa en este momento, vamos a hacer algo. Piense usted en este momento, hermana, allá donde está mi hermanita, y hermano, allá donde está. Piense en este momento, ¿qué necesita ya de la palabra que ha escuchado de sus pastores? ¿Qué palabra de esa que ha escuchado necesita que el Espíritu Santo ya te recuerde? Porque la necesitas aplicar hoy mismo en tu vida. Piensa por algo que has vivido esta semana, algo que has vivido hoy, algo que has vivido hace 15 días, algo que estás viviendo en tu familia, yo qué sé. Piénsalo. ¿Qué estás viviendo? ¿Por qué estás pasando? ¿Ya estás pensando? ¿Qué situación tienes en tu vida? ¿Qué ataque ha llegado a tu familia? ¿Qué ataque ha llegado a tu vida? ¿Por qué estás pasando en este momento, hermana y hermano? Ahora ya sabes lo que estás viviendo. Ahora piensa la palabra, recuerda la palabra que vuestros pastores te han enseñado. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar esa palabra, vas a llevarla a tu corazón y vas a decirle a tu alma, alma, recuerda la palabra que tu pastor te enseñó y vívela. Y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Porque eso es obedecer a vuestros pastores. Mire, aquí, y voy a decirlo públicamente, la hermana Carmenza, un día estaba predicando allá en el salón un mensaje que Dios nos había regalado. Y ese mensaje era: dile a la batalla que está frente a ti, te saludo, batalla, y te presento al que pelea por mí, a Jesucristo el Señor. Ahí está la hermana Carmenza escuchándome. Y yo prediqué ese mensaje ese día, no mi mensaje, algo que Dios nos había dado, y digo nos había dado porque el pastor Omar es testigo de ese mensaje que el Señor nos había regalado en Buenaventura, creo que fue. Se predica a la iglesia porque es mensaje de Dios para la iglesia. Y la hermana Carmenza se fue para su casa. Y resulta que en su casa, antes de acostarse a dormir, se recordó de la palabra. ¿Cierto, hermana Carmenza? Se recordó de la palabra que su pastor le había enseñado aquella mañana. Y de rodillas le dijo el Señor, sí, el Señor le dijo, Señor, acordándome de la palabra que dijo el pastor, y habló con la batalla que tenía ella en ese entonces. Y le dijo, oye, batalla, te saludo. Y después de saludar a la batalla, ese problemita que ella tenía, le dijo, oh, batalla, te saludo, pero espérate, batalla, un momento, te voy a presentar a alguien. Y te presento, venga, Señor, te presento al que pelea por mí. ¡Pua! Puso a Jesucristo enfrente y digo, Él, Jesucristo, Él es el que pelea por mí en esta batalla. ¿Sabe qué pasó? La hermana puede algún día volver a decirlo. Fue sana de algo que le habían dicho los médicos. Fue sana. Y después de que el médico le dio el resultado, en donde ella corroboró, comprobó que estaba sana, limpia de cualquier enfermedad, me dijo, pastor, yo me acordé de esa palabra y fui en oración, le dije al Señor, Señor, aquí estoy, acordándome de la palabra, y saludé la batalla y le presenté a la batalla al que pelea por mí, a Jesucristo, y fui sana. Oiga, hermano, ¿por qué no haces eso en esta noche? Mira cuál es la batalla que tienes enfrente tuyo, y te lo estoy diciendo porque es que Dios te ha dado dos hombres dones
Él te los ha puesto en la iglesia para que tu iglesia le saques el jugo a esos hombres dones. Nosotros aquí no estamos para estar modelando, para que nos vean aquí en una pantalla. No, Señor. Nosotros estamos aquí para la edificación de la iglesia, para la perfección de los santos, para clamar por tu alma, para velar por tu vida. Para eso estamos, para enseñarte una palabra de vida que da vida, que fortalece, que te sacará, que te llevará hacia la meta final. Pero tú tienes que acordarte de la palabra que vuestros pastores te han dado, porque son los hombres dones que el Señor te ha puesto en la iglesia. Por eso debes respetar a tus pastores. Hay gente, hermano, que pasan la línea que no pueden pasar con los ministros. Y eso se ha visto en muchos lugares. Y por eso han venido situaciones difíciles. Pero la iglesia debe saber que Dios puso a unos hombres dones para la edificación de la iglesia. Y que esos hombres dones están al servicio de la iglesia. Pero la iglesia también debe saber que debe clamar, debe orar y debe ayudar para que este ministerio se siga expandiendo. Y así como dijo Pedro, nos podamos dedicar a la oración y a la predicación de la palabra que tú un día te vas a acordar, porque te va a ayudar en un momento específico. Entonces, ya voy a terminar. Vean, hermanos, se los aseguro, tengo un bosquejo de estos dones espirituales. Y el primer punto es este: el Señor sabe por qué está diciendo lo que está diciendo a la iglesia. Mire, iglesia, va a pensar cuál es la batalla. Le dije ahorita cuál es la situación, pero se la voy a colocar. ¿Cuál es la batalla que estás librando en este momento? Hay una batalla que puedes estar viviendo en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tu economía, con tu salud, con tus sentimientos. Pero la batalla cual sea la que estés viviendo y estés enfrentando, vamos a hacer lo mismo. Vas a decirle a esa batalla, todos allá en casa, te saludo, batalla. Todos en casa, te saludo, oh batalla. Díganlo todos, te saludo, oh batalla. Y te presento al que pelea por mí. Dígale, y te presento al que pelea por mí. Lo pones adelante, a Jesucristo el Señor. Él es el que pelea y peleará por mí, oh batalla. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Comienza a acordarte ahí, iglesia, ahí en tu oración, comienza a acordarte. ¿Cuál es la palabra en esta batalla que Jesucristo a través del hombre don te ha entregado a tu vida en un culto, en un devocional, en un discipulado? ¿Cuál es la palabra que necesitas en esta noche? Hay una palabra que necesitas en esta noche. Y arriba, en el nombre de Jesús, por allá Jesucristo caminaba, se le acercó un hombre centurión y le dijo, Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor le dijo, claro, vamos a hacer algo. No, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra y mi criado sanará. Solo bastaba la palabra del Señor. Solo bastaba una palabra de Dios. Solo bastaba la palabra que saliera de Jesús. Y Jesús le dijo la palabra sencilla: vete, porque tu criado es sano. Pues yo no sé cuál es la palabra de la cual se ha predicado en estos días, en estos meses, que tú necesitas hoy recordar. Esa palabra que vino por nuestros pastores. Recuerda la palabra y obedece esa palabra. Y ahí tiene la respuesta a tu situación. Porque ya le presentaste a la batalla al que pelea por ti. En el nombre de Jesús. Y todo porque Dios te dio hombres dones. Ahí empezamos. Para el jueves vamos a mirar cómo esos hombres dones comunican a la iglesia los dones que la iglesia ya tiene, los dones espirituales que hay dentro de la iglesia. Eso lo veremos el jueves. Pero hoy, acuérdate, ahorita vete a orar
Y acuérdate en oración. Dile al Señor, Señor, necesito acordarme para este momento que el Espíritu Santo te va a acordar. El Espíritu Santo te lo va a recordar. Porque el Espíritu Santo nos recuerda las cosas. Y esa palabra te la va a recordar. Y usa esa palabra que Dios te dio. Y vas a ver cómo te fortaleces, hermana y hermano. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Y quiero pedirles, iglesia en general, que oren por el pastor Omar y por su servidor, el pastor José David. Oren por nosotros, hermanos, porque necesitamos de sus oraciones. No nos dejen solos con sus oraciones. A veces hay gente que piensa el pastor lo tiene todo claro. Es un ángel, como quien dice, intocable. No, Señor, nosotros somos de carne y hueso, hermanos. Usted me pellizca, a mí me duele. Nosotros también lloramos. Nosotros también sentimos. Nosotros también tenemos necesidades, como ustedes. Igual que ustedes. La diferencia es que Dios nos llamó con una función específica y nos ha dado un don. Y nosotros llevamos cargas. ¿Ustedes no me han visto a mí jorobado un poquito? Ahí están las cargas. Al pastor Omar, después cuando lo miren, lo van a ver así también. Cargas espirituales. Hay gente que dice, los pastores no trabajan, están relajados. Oren por sus pastores. Oren. Todos los días acuérdate de tu pastor Omar. Y te hablo de tu pastor Omar porque es tu pastor. Y te hablo del pastor José David porque es tu pastor. Gracias a Dios por los 2 pastores que hay en la iglesia. Y ora también por la esposa del pastor Omar Luzdaneri, por el hijo del pastor Omar Johan Cardona. Y ora también por mi esposa Jessica Fernanda. Y ora por mi hija María José Zuluaga. Ora, por favor, iglesia. Por favor. Oren por nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero invitar al hermano Ever Sandoval. Abra su micrófono, hermano Ever. Y ore por los pastores que están aquí en la iglesia. Ya le doy micrófono. En el nombre del Señor. Ya, hermano Ever. Amén, pastor. Gracias por darme la oportunidad de hacer esta oración por ustedes. Siempre lo he hecho porque yo sé que el trabajo del pastor, la vida del pastor es solo y que las cargas son pesadas porque yo las tuve y tuve ovejas y Dios me encomendó también esa carga. Y del corazón le digo a todos mis hermanos en esta noche que no olvidemos cuando nos levantemos y antes de acostarnos orar por ellos, por sus familias, por sus necesidades, por todo lo que conlleva llevar este trabajo, este arduo trabajo que Dios les ha encomendado a ellos. Y en esta noche, Padre, amado Rey Jesucristo, levanto mi oración, Señor, como tu siervo, como tu hijo, Dios. Y te pido, Señor, por la vida de nuestros pastores, por la vida de ellos, Señor, para que tú sigas, Señor, derramando tus dones, esos dones espirituales, Señor, esos dones especiales que tienes, Dios.
sabiduría, entendimiento, discernimiento, de nuevo, Señor, inteligencia, Dios. En esta noche, Señor, te pido, Señor, que abras tu oído celestial al clamor de tu Hijo, Dios, al clamor de tus hijos, Dios, al clamor de tu amada iglesia, Señor, esta iglesia bíblica con fundamento apostólico, Señor, que has llamado, Señor, y has encargado a estos dos hombres, Señor, al pastor Omar Cardona, Dios, y al pastor José David Zuluaga, Dios, a sus esposas, a sus hijos, Dios. Padre, concédele, Señor, la misericordia y la gracia, Señor, de mantenerse de pie. Fortalécelo, Señor, en lo más profundo de su ser, Señor. Dales esa fuerza, Señor, que necesitan cada día, Señor. Derrama, Señor, ese denuedo de tu palabra. Llénale su boca, Dios. Dale la gracia necesaria, Señor, para que donde ellos vayan, Señor, vean la luz tuya, la luz de Jesucristo en sus vidas, Dios. Amado Rey Celestial, Padre nuestro, dueño de nuestras vidas, hoy te suplico, Señor, desde el fondo de mi corazón, dale, Señor, lo necesario, lo que ellos necesitan, suple, Señor, suple todas sus necesidades, Dios. Levántalos, elévalos como las águilas, Dios, dale la fuerza de los búfalos, Señor. Y llévalos, Señor, en pie de batalla, Señor, pero que no vayan solos, que tu presencia vaya con ellos, donde quiera que tú los mandes y los envíes, Dios, y que la palabra que salga de su boca sea como esa palabra que tú dices que es como espada doble filo, Señor, que penetra hasta las coyunturas y parte el alma, Señor, y discierne los pensamientos del corazón, Dios, esa palabra viva, esa palabra que es como martillo que quebranta la piedra, Señor, que esa sea la palabra que sale de la boca de ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, honra, honor y alabanza a tu nombre, mi Dios. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, mil y mil gracias, Dios, en esta noche. En su interior corran ríos de agua viva, como dice tu palabra, Señor. Que ese alimento fresco sea renovado todos los días, Señor, para que ellos nos lo entreguen a nosotros y así poder continuar en este camino hacia la estatura perfecta, Señor. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Jesucristo. Dios mío, dueño de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Te pido también, Señor, por las familias de la iglesia, Dios. Por cada una de las familias que en este momento están pasando alguna adversidad, necesidad, Señor. Derrama, Señor, bendición sobre ellas. Por todos aquellos hermanos bautizados en Cristo. Y aún por los amigos, por los que están entrando, simpatizantes, Señor. Llévalas a la plenitud del conocimiento verdadero de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios. Ayúdalos, Señor, a conocerte como un día me llevaste a mí a conocer de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermano Ever, Dios le bendiga, muchas gracias. Y quiero dejarles este último texto bíblico, apúntelo en su cuaderno. Aquí entonces dice, y os daré, dice el Señor, con los profetas lo había dicho,
antes de la manifestación del Señor en carne, todo esto pasó. Y os daré, Jeremías dice, y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor. Y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrán al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se harán otra. Ya no hay un arca del pacto a la cual tienen que ir detrás, no. Ya Dios ha puesto, y lo voy a decir en el nombre de Jesús, una bendición tremenda en cada iglesia que Él permite que se levante, y es pastores, ministros, en donde su presencia está y en donde Él habla a través de ellos, porque son hombres dones que Dios ha dado a la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia, los hermanos no tengan la presencia y no tengan dones, tienen, y eso lo vamos a ver el jueves. Vamos a mirar esos dones espirituales que el apóstol Pablo quería comunicarle a la iglesia, y eso lo vamos a comenzar a comunicar en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Para adelante, acordándose de la palabra que vuestros pastores os hablan, esa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Cuídense, feliz noche.